buenos días para todos los que nos están viendo en cualquier lugar de nuestra América en este momento. En nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia y del Grupo de Investigación Hábitat Tecnológico y Construcción, les doy la más cordial bienvenida para este evento del día de hoy. Este evento tiene como fin socializar los conocimientos desde la parte investigativa y pedagógica de la universidad y a través también de invitados especiales. Primero que todo, quiero dar el agradecimiento al señor rector de la Universidad La Gran Colombia, también al señor vicerrector, al doctor Marco Tulio Carlerón Peñalosa como rector de la universidad y al doctor Hernán Alejandro Olano como vicerrector de la misma universidad, al decano Francisco Beltrán Rapalino, decano de la Facultad de Arquitectura, a la arquitecta Andrea Viviana Reyes Guarnizo como coordinadora de investigaciones y yo como líder del Grupo de Investigación Hábitat Tecnológico y Construcción. Mi nombre es José Alcides Ruiz y les voy a dar la más cordial de las bienvenidas en todos los casos para presentar este evento que espero sea del gusto de todos ustedes. Bien, entramos en materia. Desde ese punto de vista, queremos decir que el evento de hoy trata sobre proyectos de estructuras no convencionales y su desarrollo tecnológico desde la academia. En este sentido, es importante anotar la historia que tiene todo este tema de las estructuras no convencionales, que vienen desde hace prácticamente el inicio de la humanidad y como alternativas al desarrollo que se puede presentar desde el punto de vista arquitectónico y constructivo a soluciones de vivienda, a soluciones para cubrir espacios y otros tipos de situaciones que nos permiten tener alternativas alternativas arquitectónicas y fundamentalmente soluciones que nos permiten, digamos, dar respuesta a situaciones que pueden ser de emergencia y en otros contextos especializados. Bien, dentro de esto, hoy hemos invitado a dos de nuestros profesionales, la arquitecta Melissa Galvez Bohórquez, que es investigadora del Grupo de Investigación Hábitat Tecnológico y Construcción, al arquitecto Marcos Ontiveros Hernández, de la Universidad Autónoma de México, y que nos van a presentar un poco de sus desarrollos investigativos y aplicaciones en el contexto nacional e internacional. Como les decía, este es un tema muy interesante, sobre todo porque nos plantea alternativas constructivas para las soluciones de los problemas que tenemos hoy en día y que se han desarrollado a través de la historia de la humanidad, donde hemos tenido numerosas enseñanzas, no solamente desde el punto de vista puntual, sino también desde el punto de vista general. Hemos asistido a la construcción de numerosas estructuras en arquitectura que han sido representativas para la humanidad y que han surgido a partir de este tema de las estructuras no convencionales. Entrando ya en materia, básicamente lo que vamos a hacer es presentar al arquitecto Marcos Ontiveros de la Universidad Autónoma de México. Es arquitecto es magíster en arquitectura y con enfoque tecnológico de la Universidad Autónoma Nacional de México. Es docente e investigador de esa misma universidad. Tiene especializaciones en el tema de arquitectura no convencional o de estructuras no convencionales. Es docente e investigador y tiene experiencia en la construcción de cubiertas ligeras no convencionales en obra civil habitacional e infraestructura educativa. Con ustedes, el arquitecto Marcos Ontiveros. Muchas gracias, José. ¿Qué tal, Melissa? Bueno, primero muy agradecido por la invitación y bueno, por ese grandilocuente presentación. La verdad es que soy parte de un equipo de investigación y tenemos varias cabezas y varios líderes que forman parte de lo que les voy a mostrar hoy, de lo que les quiero mostrar hoy. Básicamente de estructuras no convencionales que nosotros consideramos como cubiertas ligeras, estructuras ligeras. Entonces, no sé si como tú me digas, oye, puedo empezar una presentación y después... Adelante, arquitecto Marcos. La idea es que inicie su presentación y luego de la presentación haremos una pequeña disertación sobre el tema. De acuerdo. A ver, está por empezar, un segundo, por favor. Bueno, cuando me invitaron a dar esta plática de estructuras no convencionales,
la definición de por dónde poder platicar de ellos, creo que me quedó clara. Es el reto que nosotros como académicos de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, tenemos para enseñar este tipo de estructuras, en estructuras ligeras, en la formación de los arquitectos, ¿no? Y desde las trincheras en las cuales nos enfrentamos a ello, que es en la especialización en diseño de cubiertas ligeras, donde actualmente soy el responsable académico, y del laboratorio de estructuras ligeras, donde el doctor Oliva, un colega entrañable, es la cabeza de la parte de investigación en el laboratorio. Entonces, bueno, voy a dividir la presentación en lo que es el reto, lo que son las enseñanzas desde la parte teórica, y después ya lo que son las estructuras ligeras desde la parte práctica. Entonces, bueno, primero es el reto. ¿A qué nos enfrentamos los arquitectos y los futuros arquitectos? Porque la idea es que profesores y alumnos nos enfrentamos a los retos y los vamos sorteando en la mejor medida posible. Nos enfrentamos a que al inicio el arte y la técnica eran dos caras de la misma moneda, ¿no? El construir no era diferente del crear o del imaginar y del llevarlo a cabo, ¿no? Sin embargo, actualmente en el imaginario popular tenemos que la ingeniería y la arquitectura se perciben como dos cosas diferentes, ¿no? La ingeniería, el cómo hacer las cosas, donde la idea es dar una solución, analizar y hacer, y la arquitectura es el por qué hacerlas, o sea, el comprender, el preguntarse a sí mismo y reflexionar hasta llegar al porqué de las cosas o cómo deben de ser, ¿no? Y al final de cuentas, cuando vemos el cerebro humano, nos damos cuenta que las dos partes son indispensables para que las cosas sucedan y sucedan bien, funcionen. Y sabemos, por experiencia, por lo que conocemos, que estas cosas suceden cuando logramos juntar el conocimiento de arquitectos con el conocimiento de los ingenieros, integrarlo en una solución única y muchas veces maravillosa, ¿no? Ray Otto, Félix Candela, Norman Foster, ¿no? Son arquitectos y son ingenieros no necesariamente en título universitario, sino en lo que hacen o lo que hicieron. Entonces, bueno, sin embargo, a nivel académico todavía es muy común encontrarse con que la arquitectura y la ingeniería están enfrentadas, ¿no? Y se amplía la brecha. Entonces, los que queremos enseñar o los que pugnamos por cerrar esta brecha es el contexto en el que muchas veces nos encontramos. Y nos encontramos en muchas ocasiones que los proyectos que desarrollamos en taller de arquitectura están en algunas ocasiones con el objetivo de despertar la creatividad, supeditan los valores prácticos a los valores estéticos. Entonces, el conocimiento cualitativo de las cosas resulta secundario ante un conocimiento el conocimiento cuantitativo resulta secundario ante el conocimiento cualitativo de la arquitectura o del hacer de arquitectura. Sin embargo, en países en desarrollo, como el que nos encontramos, México, Colombia, espero que somos hermanos en ese sentido, necesitamos arquitectos que puedan enfrentar los desafíos de nuestra profesión de una manera integral, que podamos proponer formas, funciones y estructuras, al menos en una escala habitacional, ¿no? En fin, los alumnos de repente llegan buscando la arquitectura con un poco cariño tal vez a las matemáticas, ¿no? Los que pasaron por la primaria o la secundaria y no les gustaban las matemáticas, pero les gusta la construcción o la arquitectura, de repente, bueno, no me voy a ingeniería, me voy a arquitectura. Y en ese sentido hay que encontrar la beta de retomar el cariño por el conocimiento cuantitativo. Entonces, cuando alguien entiende la palabra esfuerzo como la determinación para alcanzar las metas, y otra persona entiende la palabra esfuerzo como la fuerza entre el área, bueno, el intercambio de ideas de repente entre los arquitectos que no sabemos ingeniería
los ingenieros que no saben arquitectura, se vuelve una torre de Babel, ¿no? Entonces, un ingeniero que sabe algo de arquitectura o que sabe más arquitectura va a ser mejor ingeniero, y un arquitecto que sabe de ingeniería va a ser mejor arquitecto. Entonces, en ese sentido, el reto es de unir otra vez estas dos formas de entender el mismo fenómeno de diseño y de construcción. Entonces, si las cosas siguen así y no hacemos este esfuerzo, pues sería como tratar de poner de acuerdo a Aristóteles y a Newton, lo cual creo que sería imposible, ¿no? En fin, entonces, de repente los alumnos pasan o se forman como arquitectos sin prestar atención a este tipo de situaciones o de conocimiento, y hay aproximaciones meramente formales que cuando dicen, bueno, llegarán al campo profesional y tendrán que hacerlo bien. Pero resulta que no, resulta que de repente vas por una carretera en Puebla y encuentras un paso de autos, una cubierta que es únicamente una escenografía de un puente atirantado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es encontrar o conocer el fenómeno mecánico como una resultante de la forma y viceversa. Y yo creo que nosotros creemos en el laboratorio de estructuras y en la especialización que esa es la herramienta para desarrollar una intuición certera, ¿no? En fin, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo tratamos de enseñar esto? Se acuñó una palabra, el doctor Oliva acuñó una palabra ya hace varios años, que es mecametría, ¿no? Y es la que da nombre a la cátedra que damos en la especialización, que doy en la especialización, en el posgrado, a la cátedra que da el doctor Oliva como una optativa en la licenciatura, y la idea es integrar los conocimientos de mecánica con los conocimientos de geometría. Si bien tanto en ingeniería como en arquitectura se da geometría y se da mecánica como dos asignaturas independientes, de repente nos es muy difícil entenderlas como uno resultado de la otra, ¿no? Entonces, la idea es que esta mecametría busque hacer esa liga cognoscitiva. Entonces, en la entrada del laboratorio de estructuras estaba, al igual que en la Academia de Atenas, este letrero que dice en griego que no entre nadie que no sepa geometría. Y poco más abajo dice ni mecánica. Entonces, si bien eso tal vez eliminaría cualquier acceso inicial de cualquiera de nosotros, cuando yo entré ahí no hubiera entrado, pero es más una intención y un deseo de que la gente cuando salga de ahí pueda decir sí sé geometría, sí sé mecánica, y soy mejor arquitecto o soy mejor ingeniero. Tenemos muchos alumnos ingenieros o diseñadores industriales incluso. Entonces, bueno, estas son imágenes del laboratorio de estructuras. La de arriba es en una sesión de trabajo con el doctor Oliva y Alfonso Ramírez Ponce, un asesor entrañable que ha hecho cosas maravillosas con bóvedas tabicadas de ladrillo. Y abajo a la izquierda tenemos una imagen de los chicos trabajando en sus computadoras con softwares como Rhinoceros y Caramba, y atrás una mesa de corte que tenemos en el laboratorio, y a la izquierda abajo tenemos un trabajo que estaba haciendo con Bambú en una colaboración con la UCL, en la cual está una chica exalumna de la especialización en cubiertas, Marta Godina, que se acaba de titular el año pasado como doctora en la UCL. Entonces, bueno, esta es la mesa de operaciones, el lugar de trabajo donde las cosas queremos que sucedan y están sucediendo con el apoyo de la facultad. ¿Qué son las estructuras ligeras? Estructuras no convencionales, como podemos también llamarlas. Son estructuras que son resistentes por forma y no por masa, ¿no? Sabemos que una viga maciza que está sujeta a flexión, pues, va a tener una cara superior
a compresión, una cara inferior trabajando a tracción, y lo que está en medio, en menor medida va a estar trabajando, va a ser mucho material que une las dos caras, que esté trabajando a un porcentaje bajo de su capacidad de carga, y entonces es una estructura que es resistente por su masa. Cuando eso lo llevas a una armadura, donde los nodos son articulados y evitas el momento, las cargas se transmiten a través de los ejes de los elementos rectos, de las barras, entonces estaríamos quitándole material y puede hacer el mismo trabajo que la viga superior, pero con mucho menos material. Entonces, bueno, eso es una estructura ligera, ese es un primer concepto de estructura ligera, o principio de estructura ligera. Cuando nos vamos a lo que nos comenta Michael Slash, un ingeniero alemán también muy connotado, que valdría la pena revisarlo, él nos comenta que dentro de la clasificación de los sistemas estructurales, habrá sistemas estructurales que estén trabajando a compresión, que son los que están en el cuadrante superior, algunos otros que estén trabajando a tracción, que son los que están en el cuadrante inferior, algunos que estén trabajando a esfuerzos diferenciados, o sea, algunos elementos a tracción y otros elementos a compresión del cuadrante derecho, y algunos que estén trabajando a flexión, que son del cuadrante izquierdo. Entonces, como veíamos en la viga y la armadura, entre más nos alejemos de los sistemas que trabajan a flexión, cuando logremos que nuestros elementos estén trabajando esfuerzos axiales, ya sea de compresión o de tracción, más ligeros vamos a poder ser, ¿no? George Slash, el padre de Michael, comentaba también algo así como: cualquier estructura diseñada de forma inteligente y responsable buscará ser lo más ligera posible. Entonces, ¿cómo logramos hacer que estas estructuras sean ligeras? ¿Cómo logramos hacer que estas estructuras estén trabajando esfuerzos axiales? Con la geometría, ¿no? Entonces, si tenemos una losa plana, ¿no?, siempre va a estar sometida a flexión, ¿no? Si le hacemos algunos acanalamientos, podríamos empezar con la misma cantidad de material y cubriendo un poco menos del área, estaría trabajando mejor, ya no se deformaría, ¿no? Si esos acanalamientos los aumentas, también podrías lograr una estructura que sea resistente por forma. E incluso, si ni siquiera fuera un acanalamiento perfecto, lineal, si no es alguna geometría compleja, podrías lograr estructuras que son resistentes por forma. Esto nos lo platica Sigrid Adriansen y Philip Bloch en su libro de Shell Structures for Architecture, y creo que también son dos autores, ingenieros, colegas de la IASS que vale la pena seguir. Entonces, vamos a encontrar esta geometría, esta forma de hacer cubiertas ligeras a través de las superficies, ¿no? Estas superficies que en este caso se habla de modos de generación o morfogénesis no geométrica, porque están hechas a partir de principios de la naturaleza, ¿no? Esto también nos platica Jaime Sánchez en un paper que se presentó también en la IASS, y habla de las redes colgantes, ¿no? Las pompas de jabón, las neumáticas o bompas de jabón, redes de preesfuerzo o las estructuras arbóreas. Entonces, todos estos sistemas estructurales han pasado por siglos de buscar la eficiencia, que es la naturaleza. La ley del menor esfuerzo es una ley sumamente válida y de la cual podemos abrevar para tener ideas o generar ideas que la génesis de la forma que nos lleven a estructuras más eficientes y por ende más ligeras. Sin embargo, también existe la generación geométrica, en la cual el arquitecto, el ingeniero, la persona puede manipular estas geometrías y, como veíamos en el cuarto escenario de la hoja de cartón, hacer geometrías complejas, muchas veces con superficies NURBS o simplemente a través de regladas o de revolución o de traslación. No necesariamente es una respuesta natural, pero sí puede ser una respuesta certera
¿no? El problema es que en la infinidad de posibles respuestas vas a encontrar un infinito mayor, perdón, de sistemas o de geometrías complejas que no sean eficientes y un infinito menor de geometrías complejas que sí puedan ser eficientes. Entonces, ya en la especialización en diseño de cubiertas ligeras, que es parte del programa único de especializaciones en arquitectura, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, construyendo pequeños modelos funcionales mecánicamente hablando, de los sistemas estructurales ligeros. Tensegrity, cascarones, redes de cables, geodésicas, los que conocemos, ¿no? Hacemos workshops o en propedéuticos, abordamos así el tema, en este caso fue un tema de Tensegrity, algunos con bambú de pequeña escala, y luego jugar con ellos, jugar con esas posibilidades de los sistemas que conocemos para tratar de si no encontrar el hilo negro, sí de darle una nueva interpretación, ¿no? De buscar las posibilidades de hacer cuestiones de sistemas híbridos, de buscar la forma. Este caso es una clase de morfogénesis que lleva en la especialización Miguel Sánchez, un arquitecto que ha venido a darle un impulso importante a la parte de diseño a nuestra especialización y sigue jugando con ellos. O sea, continuar jugando, ver cuestiones de adaptabilidad, de movilidad, de detalles, de uniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre con modelos físicos. Y luego, seguir jugando, pero sin perder la perspectiva de la unión de la geometría con la mecánica, o sea, la mecametría, ¿no? En este caso fue un workshop que se hizo a finales del año pasado, con un doctor invitado por el doctor Juan Ignacio del Cueto, fue Joaquín Antuña quien hizo este workshop, en el cual nos planteaba retos y abordamos los retos, en este caso el ejemplo es de un reto de altura, con un hiperboloide de revolución, en el cual se hicieron los croquis, de los croquis se pasó a la maqueta, de la maqueta en el aula se cargó con bolsas de arena y no logró romperse, tuvimos que llevar al laboratorio de materiales, otro laboratorio que es parte de la UNAM, de la facultad, y le metimos la carga y fue un lujo ver cómo algo tan ligero como esto llegaba a cargar 200 y tantos kilos, ¿no? Entonces, y después de las maquetitas, después de los modelos pequeños, nos enfrentamos a un reto estructural de pequeña escala, que es la oportunidad de comprobar el conocimiento teórico en la práctica, ¿no? Y convertirlo así en un conocimiento significativo e integral. Hay una materia en la especialización, arquitectura efímera, que lleva la maestra Natalia Bo, y con ella los chicos enfrentan este reto, se desvelan, chambean, se inventan, se pelean entre ellos buscando la mejor posibilidad. Asesoramos todos los profesores de la especialización y llegamos a cuestiones sumamente interesantes que no dejan de tener fallas, pero la idea es esa, aprender también de los errores que de repente cometes a esta escala para poder después llegar a otra escala y saber enfrentar esos retos y tener menos errores, ¿no? También hace un par de años hicimos una colaboración con otro laboratorio de la facultad, que es el Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Tecnología Experimental del LATE, que llevan Ronan Bolaños y Claudia, que junto con la especialización de cubiertas ligeras y el laboratorio propusimos una cubierta ligera de textil, una estructura textil, un cono invertido, soportado con una estructura portante de Tensegrity de bambú, que descargaba el agua de lluvia a un filtro que donó Isla Urbana. La membrana la donó un exalumno de la especialización del laboratorio, que tiene su empresa que es Axial, y entonces juntando las voluntades, juntando el cariño por este tipo de estructuras de la gente, logramos proponer esto e instalarlo junto a Bellas Artes en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, perfectamente funcional, o sea, el agua de lluvia se filtraba y se podía beber, ¿no? Y también el año antepasado, junto con
en otro equipo en el cual nos invitaron a participar las personas de Zaha Hadid, de Zaha Code, y Philip Block, el que lleva el laboratorio en Zurich, en este proyecto que se instaló en la UNAM, en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, que es un cascarón de concreto con una cimbra textil. Todos los alumnos de la especialización estuvieron ahí ayudando al montaje. No participamos en el diseño, pero aprendimos muchísimo de cómo los chicos de Philip Block y esta Alicia, que está ahí al centro de la foto donde estamos todos, que es la persona que de parte de Zaha, llegamos a esta propuesta. Acérquense también a la página de Philip Block, están más fotos y hay cosas muy interesantes, porque el despacho de Zaha está pasando de ser meramente formalista a un despacho en el cual está aplicando los principios de sostenibilidad que implica el hacer estructuras ligeras, estructuras eficientes. Y bueno, viviendo eso, viviendo las estructuras con un buen guía, ¿no? Como Dino del Cueto, otro profesor de nuestra especie, bueno, Juan Ignacio del Cueto, todos lo conocemos como Dino, que es un amante y un impulsor de la obra de Candela y de lo que viene después de Candela. Aquí estamos en una visita a Manantiales con los alumnos de la especialización, ¿no? O en su caso, en talleres, viviendo las estructuras con una buena guía. La imagen superior, el doctor Oliva, el líder del laboratorio de estructuras, y Carlos Cetina, es un exalumno que ahorita está empezando a dar clases con nosotros en la especialización. El maestro Tonda, que fue uno de los grandes profesores que ha tenido la facultad, lamentablemente falleció, con dos chicas. Incluso la chica está a la izquierda de nuestro Tonda, es una chica colombiana, Eliana, que fue a hacer la especialización a México. O el maestro Rincón, heredero de Tonda y de Candela, de conocimiento, o talleres internacionales con Junger Henniken, el doctor Oliva, y bueno, está ahí Ricardo Morelos, que es un alumno de la especialización que ahorita está trabajando en una empresa de cubiertas en Alemania. Y bueno, hablando del maestro Rincón, todo esto no solo de manera cualitativa, sino cuantitativa. ¿Cómo podemos arquitectos acercarnos a los números? A través de la estática gráfica, ¿no? El maestro Rincón da 2 clases en la especialización y es usando estática gráfica para poderla entender de una manera integral, de una manera completa, ¿no? Y bien, eso no es nuevo, ¿no? Evidentemente, pero incluso programas de análisis paramétrico o de diseño paramétrico como Renovault, también de Philip Block Research Group, o Caramba, te ayudan a llevar ese conocimiento desde la estática gráfica a una aplicación digital, pero desde el conocimiento de lo que está sucediendo en la aplicación digital y no ver la aplicación digital únicamente como una caja negra, ¿no? Esto al final de la carrera, o después incluso de la especialización, después de unos años de estar en este ámbito, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el Modunam, que era el que estaba atrás del maestro cuando hizo la presentación, fue el primer proyecto en el cual me tocó participar. Es una carpa, una velaria móvil. Esta se desarma y cabe en un pequeño camión de 3,5 toneladas, y se puede llevar y montar en cualquier parte mientras lleve este lastre para montarse en 4 horas, 6, 8 horas máximo, ¿no? Para cuestiones de recolectar víveres, alguna clínica temporal, cosas de ese tipo. A mí me tocó participar en esa ya como alumno hace aproximadamente 19 años, ¿no? Y me tocó diseñar las bases, ya el diseño ya estaba concebido y desarrollado por el doctor Niva.
Otro, también como alumno que me tocó participar y luego en la renovación ya como diseñador, es el Palacio de Minería, que creo que es una referencia importante en la historia de las estructuras velarias en México, ¿no? Es un edificio histórico de Manuel Tolsá, y cuando lo empezamos a imaginar qué sucede ahí, esto era como lo solucionaban, la cubierta del patio, y llegamos a lograr esto, ¿no? Entonces, de una u otra forma, creo que se entiende que las cubiertas ligeras o las estructuras ligeras no son un fin en sí mismo, sino son un medio para hacer arquitectura, ¿no? No buscamos ser calculistas, no buscamos ser ser estructuristas, lo que buscamos es ser mejores arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, se renovó hace pocos años, la membrana cumplió su tiempo de vida, se tuvo que renovar, se mejoraron algunos detalles, y actualmente es un lugar de visita para la especialización y para los invitados. Aquí estoy cuando era luchador en la AAA, con el doctor Oliva y Kathleen Miller del MIT, que dicho sea de paso, ahorita estamos empezando una colaboración de investigación con Kathleen en el laboratorio de estructuras. Y en una clase típica en la azotea del Palacio. Después siguieron proyectos ligados con el sector privado de México. Aquí esta es una cubierta para los foros de TV Azteca, una televisora muy importante en México. Usamos aluminio ahí como estructura portante. Un teatro al aire libre que desarrollamos para Fonatur, con el arquitecto Salcedo y la arquitecta Alejandra Guzmán. Aquí esta es una cubierta para un museo en la Ciudad de México, el Museo de Arte Popular, que fue renovado por el arquitecto Teodoro González de León, y se nos pidió hacer una propuesta de domo. Entonces, si bien no todos son arquitectura textil, las estructuras ligeras, el principio de la ligereza se puede aplicar a muchos tipos de estructuras. En este caso es una cubierta reticular, es una grid shell, que si se dan cuenta, el arco no es un arco de una sola curvatura, sino que cambia su curvatura al llegar a las esquinas, como pechinas, ¿no? Aprendemos de la historia, aprendemos del pasado para tener un futuro mejor. También es otro lema de Philip, ¿no? Y las trajineras, fue un proyecto que hicimos para el arquitecto Gilberto Borja. Bueno, la idea original, de hecho, es del arquitecto Gilberto Borja y del maestro Amor. Están construyendo un hotel en la Ribera Maya y nos pidieron hacer unas trajineras para conectarse entre distintas zonas del hotel, pero no querían unas trajineras tradicionales. Entonces, bueno, propusimos estas. Yo creo que es la velaria más pequeña que me ha tocado construir, una de las más difíciles y de las que más satisfacción me ha traído. Esta velaria tuvo varios premios internacionales en su momento. Cubiertas móviles. Esta es una cubierta en Danzantes, un restaurante en Oaxaca, que es una cubierta retráctil. La adjudicatura en Cancún, ¿no? Pasillos que conectan el estacionamiento con los edificios. No tienen que ser aburridos, pueden ser de arquitectura textil o incluso bambú. En este caso participé nada más yo como asesor. Fue un proyecto que llevó el doctor Javier Cortés Rocha, el doctor Liva, junto con un alumno que lamentablemente falleció hace poco, destacadísimo alumno y muy buen alumno también de especialización, Andrés Cáceres, ¿no? Que es una estructura, una great shell, una estructura de bambú que se montó en Ciudad Universitaria. El Centro Universitario de Teatro con postes flotantes. Allá abajo de estos dos grandes paraguas, los chicos que estudian teatro en la UNAM se ponen a luchar con espadas y espadas de madera y escudos, y es muy, muy divertido verlos. ¿Cómo podemos conocer más de todo esto que les acabo de comentar? Les sugiero que se acerquen a la IASS, hacer redes, hacer vínculos. Me toca también ser ahorita el representante de la IASS en el capítulo México, el representante del capítulo México de la IASS, y es la International Association for General Spatial Structures,
donde cada año se reúnen las gentes que están a la vanguardia de todo este tipo de estructuras y exponemos nuestros proyectos, exponemos nuestros temas de investigación y intercambiamos ideas. Entonces, los que quieran acercarse a este tipo de información, esta es una de las mejores posibilidades, porque encuentras gente de Latinoamérica, de China, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Este año iba a ser en Surrey, se pospuso para el próximo año, sería padrísimo podernos ver en Surrey el próximo año. Y quiero cerrar la presentación con estas últimas dos imágenes, que es quise que las imágenes anteriores fueran de proyectos ejecutados. Estas dos son es del proyecto en el que ahorita estamos participando, y espero que la próxima vez que me inviten a charlar aquí en la Gran Colombia les pueda traer ya fotos de esto ejecutado. Es una estructura Tensegrity que cubre con una cubierta textil que cubre un patio de un edificio histórico de la FUECA en la Ciudad de México. Entonces, este sería la vista interior y esta es la vista superior. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir ahorita. Bien, muchas gracias al arquitecto Marcos Ontiveros por su presentación. Muy ilustrativa, primero que todo lo felicito, arquitecto, porque realmente ha sido muy didáctica y demostrativa de muchos ejemplos, no solamente que se desarrollan a nivel de la academia, del aula, sino también pues que se pueden llevar a la realidad, y eso es muy importante para mostrarle a los estudiantes de las posibilidades constructivas y arquitectónicas que tienen este tipo de estructuras ya aplicadas en la realidad. Entonces, para nosotros realmente es una experiencia muy ilustrativa y de alguna manera nos despierta envidia poder tener todas esas posibilidades de desarrollo y demás y que forman parte de la formación del arquitecto y de la sensibilidad, ¿no? Porque aquí creo que puedo destacar varios conceptos. Uno, lo que usted decía, el trabajo de las estructuras por la forma. Entender que la forma no es solamente un tema estético, sino que también se puede utilizar estructuralmente. Y a veces la lucha de nosotros los arquitectos es con los ingenieros precisamente lo que usted mostraba por ese tema estructural y demás. También la liviandad, o sea, lo ligeras que pueden ser, y eso pues significa también unos beneficios desde otros puntos de vista como el transporte que usted también planteaba, y en general la versatilidad de este tipo de estructuras. Y sobre todo hay una parte fundamental allí que es esa parte como artística, estética, que se puede trabajar a partir de lo formal, de lo estructural, pero que también muestra un poco la sensibilidad del arquitecto. Entonces yo creo que desde este punto de vista ha sido muy ilustrativa su charla. En la parte final de esta sesión que estamos realizando el día de hoy, haremos todas las preguntas y conversaremos un poco más en profundidad sobre la temática que usted nos ha presentado. Doy cordial bienvenida a los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de México que hacen presencia en el canal de YouTube de la Facultad de Arquitectura, lo mismo a estudiantes y también docentes de otras universidades, tanto de Colombia como de otras partes de nuestra América, desde Argentina, República Dominicana, que nos escribieron ahí en el chat. Pues muy interesante el tema. Vamos a hacer la presentación de la arquitecta Melissa Gálvez, y al final haremos una sesión de preguntas y a manera de conversatorio con nuestro invitado y con la arquitecta Melissa de la Universidad de la Gran Colombia. Por lo tanto, les pido, por favor, diligenciar sus preguntas en el chat del canal de YouTube y también diligenciar su inscripción en la parte inferior de identificación del video, pues para tener un poco la relación de los asistentes y las características, digamos, y de alguna manera tener un contacto posterior con todos ustedes. Bien, pasamos a la presentación de la arquitecta Melissa Gálvez Bohórquez. Muchas gracias, arquitecto Ontiveros. Nos hablamos ahora al final de la presentación. La arquitecta Melissa Gálvez nos hablará sobre la investigación y el proceso tecnológico a través de un sistema de reticulados. En ese sentido, la arquitecta Melissa Gálvez es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, tiene estudios de maestría en la Universidad Autónoma de México con un enfoque tecnológico y es docente e investigadora de la Universidad La Gran Colombia. Pertenece al grupo de investigación Hábitat Tecnológico y Construcción, como lo manifestaba al principio. Tiene experiencia en diseño y construcción de proyectos de uso institucional. Un factor importante y que seguramente ustedes verán cuando la arquitecta nos haga la presentación
es la de mostrar su desarrollo tecnológico, sobre todo con una aplicación real y con algo que para los arquitectos es muy importante o debería ser muy importante, y es el proceso de propiedad intelectual que tenemos sobre nuestros trabajos. Arquitecta Melissa, bienvenida, y el público queda con usted. Bueno, muchas gracias, arquitecto José Alcides. Bueno, un saludo especial para el arquitecto Marcos Ontiveros, que hoy nos acompaña. Estupenda presentación, yo creo que digamos que nos aporta en muchos sentidos, y pues por lo tanto una presentación muy valiosa para todos nosotros y para nuestra comunidad académica. Bueno, pues también debo agradecer a la Universidad de la Gran Colombia por abrir estos escenarios de participación colectiva, y adicionalmente quisiera pues saludar también a todas aquellas personas que hoy nos están acompañando desde diferentes puntos, y bueno, pues esperar que también sea de aporte en algún sentido para todos ustedes. Así que, bueno, les comparto la presentación. Digamos que retomando un poco el tema de las estructuras no convencionales, a través de todo el viaje pues, que vimos en la presentación anterior, pues ya tenemos unas nociones más globales de toda esta temática. En este caso, la presentación se titula Investigación y Proceso Tecnológico, en donde vamos a ver un ejemplo de desarrollo enfocado hacia un sistema de reticulado espacial. Bien, digamos que hizo pues el preámbulo el arquitecto Marcos en explicar un poco sobre este tipo de sistemas, ya que los reticulados espaciales también se les conoce con otros nombres, por ejemplo, mallas espaciales, otro tipo de sinónimos. Sin embargo, son sistemas que se fundamentan en el uso de barras y nodos, elementos que se interconectan, y aquí pues digamos que de entrada se muestra como un poco en la gráfica que estamos viendo, un poco de lo que va a ser el desarrollo del ejemplo que vamos a ver. Pero antes de esto, pues la presentación se ha estructurado en 4 partes puntuales. La primera, retomando también todo este tema de estructuras no convencionales, pues se plantea desarrollar todo un contexto de este tipo de estructuras, explicar un poco más cuáles son esos conceptos de los reticulados espaciales. Posteriormente pasaríamos a lo que es el proceso tecnológico, abordado como una ruta, en este caso ejemplificada desde la investigación académica, y posteriormente pasaríamos a la propuesta del desarrollo tecnológico y cómo está actualmente la investigación que se desarrolla con la Universidad de la Gran Colombia. Por último, veremos en las conclusiones, en donde lo más importante realmente, o la idea que más se pretende transmitir con este tema, es cómo nuestras propuestas o nuestros desarrollos llegan realmente a materializarse y a trascender, y cómo podemos llegar a potenciarlos. Entonces, digamos que ese sería el enfoque. Así que partiríamos de la definición de las estructuras no convencionales, que igualmente ya vimos un poco en la presentación anterior. Aquí me apoyo más un poco en los fundamentos teóricos de una de las personas que más ha desarrollado este tipo de estructuras en el ámbito colombiano, la arquitecta María Claudia Villate, quien en su libro Estructuras no convencionales pues nos explica que se denominan así por su escasa y casi inexistente aplicación en proyectos arquitectónicos. Aquí cabe resaltar, digamos, que evidentemente son este tipo de estructuras que conocemos, que no los vemos de pronto como en los lugares en los que comúnmente habitamos en nuestro día a día. Entonces, no solamente hablamos de estructuras de carácter no convencional, sino también de aplicaciones, a su vez, pues que no son tan usuales en estos espacios que habitamos. Ese es un aspecto fundamental, pues que vamos a explicar un poco después, como el porqué de esa importancia también de en qué tipo de espacios generamos estas aplicaciones.
Así que para seguir contextualizando un poco en todo este tema de las estructuras no convencionales, digamos que no es el enfoque, pero es un poco más como para terminar de armar todo ese panorama. Aquí muestro de manera muy breve y pues también muy relacionado con la presentación que vimos. Entonces se muestra de una manera muy resumida la clasificación para el caso apoyándonos en las categorías en las que clasifica las estructuras, Genio Engel, quien, así también como se conversó un poco anteriormente, define la forma de clasificar las estructuras a través de la manera en que se transmiten los esfuerzos por medio de la forma, ¿sí? Así que dentro de todas las categorías que propone Engel, pues aquí se han retomado solamente las más importantes o que tienen relación con las no convencionales, digamos que no están todas las categorías, pero estas son, digamos, las que nos conciernen al tema de estudio. Así que un poco como mostrando proyectos, ejemplificando, digamos, son estructuras con las que de alguna manera todos estamos familiarizados, las hemos visto en el contexto local o en el contexto internacional. Para muchos de nuestros estudiantes, digamos que todavía es una exploración por delante, ¿no? Para muchos también ya tenemos como más conocimientos al respecto, pero pues no dejan de asombrarnos este tipo de producciones arquitectónicas. Así que aquí algunos ejemplos, como podemos ver, de una estructura neumática, de una estructura también de tipo membrana o velarias, también como se les conoce en México, ¿no? También las superficies las estructuras de superficie activa, que vemos que trabajan especialmente por la forma en la que se ha empleado el material, que es un cascarón, ya sea que se trabaje por plegaduras o propiamente el cascarón, que implica que hayan curvaturas. Aquí también hay un proyecto ejemplo. Bueno, posteriormente pasaríamos a la categoría de las estructuras que trabajan por descomposición vectorial. En esta categoría entran los sistemas de reticulados espaciales. Son sistemas que fundamentalmente se componen por barras y nodos. Aquí algunos ejemplos como tal de una estructura arboriforme, también de una estructura de tipo tensegrity, y también podríamos decir que dentro de esta categoría entran las recíprocas, ya que también trabajan con elementos de tipo barras, pero pues es otra área de estudio, entonces digamos que no entraríamos a hablar de este tipo de estructuras en detalle. Sin embargo, vemos pues toda la categoría de sistemas que tienen alguna relación. Y por último, digamos que de manera muy global también se propone esa categoría de las otras estructuras, en donde aparecen las dinámicas. Las dinámicas son estructuras muy importantes y con amplia investigación y aplicaciones, que terminan de cierta forma integrándose con todos los demás sistemas, haciéndose múltiples combinaciones. Entonces creo que requieren también un estudio especial como tal toda esa categoría. Acá, por ejemplo, se muestran unos proyectos de estructuras con diferentes categorías, entonces digamos que se podrían llamar más como estructuras híbridas. Uno de los ejemplos que me parece más interesante aquí podemos verlo en la parte inferior, que son estas estructuras en unas torres en Abu Dhabi, en donde además de que hay un trabajo de una estructura que se ha tenido que generar para toda una edificación que trabaja en altura, en este caso es la estructura que soporta una segunda piel de la edificación. Vemos además que hay un tema de estructuras dinámicas y como tal ya empieza a ser un poco complejo clasificarlas, así que podríamos estar hablando de estructuras híbridas, como por poner también un ejemplo de ello. Digamos que todo esto para armar ese panorama,
en un momento en el que hasta ahora hemos visto proyectos construidos. Sin embargo, quisiera destacar de pronto acá algunos datos, espero pues tal vez nos escape alguno importante. Por ejemplo, aquí se menciona el Laboratorio de Estructuras Ligeras de la UNAM en México, como vimos por sus importantes aportes a nivel latinoamericano y además de la integración que ellos han realizado con otras instituciones y con otros países. Sin embargo, digamos que acá más que todo la idea que se busca transmitir es cómo estos proyectos que se llegan a construir realmente han sido fundamentados desde la investigación académica en muchos casos. Entonces es un poco más de eso, pero realmente en lo que quisiera ahora pues hacer énfasis es, ya después de ver como todo ese contexto general de las estructuras no convencionales, hablar un poco más de los reticulados espaciales. Así que aquí, para poder entender un poco mejor de manera gráfica un proyecto que está en la Ciudad de México, que es la cubierta para el Hospital 20 de Noviembre, dentro de lo que hemos visto, sí, es una estructura no convencional, en este caso es una estructura a gran escala, que está cumpliendo con cubrir un gran espacio, un espacio abierto de un patio. En esta estructura entonces podemos ver estos principios o estos criterios generales que están presentes en los sistemas de tipo reticulado espacial. Así que primero que todo son sistemas conformados por barras y nodos, en donde los nodos son articulaciones. Deberían estas estructuras diseñarse y adicionalmente construirse como articulaciones para que realmente el trabajo estructural pues se realice de una manera adecuada. Esa es, digamos que, una de las bases fundamentales. Adicionalmente, pues los elementos de las barras son por lo general geometrías que se conectan con formas triangulares. El trabajo estructural que desarrollan estos elementos de las barras son esfuerzos a tracción y esfuerzos a compresión. Por otra parte, vemos que la implementación que se hace generalmente de este tipo de estructuras es en proyectos de gran escala. Y por último, una característica que no es esencial, pero es común, es la aplicación con materiales metálicos, que pues, históricamente es, digamos, en donde evolucionaron estos sistemas, aunque hoy en día ya podríamos encontrar nuevos materiales o materiales con potencial de aplicación. Bueno, un poco ya después de tener todo este contexto, pasaríamos al siguiente punto de la presentación, de lo que es el proceso tecnológico. ¿Qué podemos apreciar nosotros sobre las estructuras no convencionales y la categoría de los sistemas de reticulados espaciales? Que hay unas líneas de desarrollo con posible potencial de investigación, en donde, ¿qué podemos encontrar? Aquí se resumen como tal los desarrollos geométricos que van de la mano con las morfologías. También encontramos el desempeño estructural, dado que ya teniendo unas propuestas de estructuras, pues debemos verificar si realmente se están comportando para resistir las cargas y pues digamos, además de los muchos aportes que puedan brindar, pues básicamente deben poder transmitir las cargas para que funcionen. Estas estructuras, como vimos en el caso de los reticulados espaciales, pues hay que empezar a plantearse nuevos materiales, las formas de uniones, incluso las envolventes, puesto que si tenemos resuelta la estructura, también estamos viendo cómo resolver ya un espacio con su envolvente y pues con toda su funcionalidad. Así que estas son también líneas de desarrollo de posibles investigaciones. Todas apuntan hacia lo que sería la innovación. Bueno,
Hay un punto importante también acá que me gustaría resaltar y es como tal el tema de usos y escalas. ¿Por qué? Porque si bien veníamos hablando de estructuras no convencionales en edificios no convencionales, el poder también innovar, planteándonos posibles usos, escalas de aplicación diferentes, por ejemplo, en estructuras de escalas menores, ¿sí? Incluso vivienda, o depende, digamos, del enfoque que se le dé. De todos modos, hay una innovación en este tema de las escalas para que no veamos siempre como este tipo de aplicaciones cada vez que pues haya un evento, por ejemplo, deportivo, y pues se creen como nuevas propuestas, pero para eventos de reunión masiva, sino que realmente los podamos ver en nuestro día a día y nos ayuden a resolver muchos de los retos que hoy en día tenemos en nuestra habitabilidad y en nuestra sostenibilidad. Bueno, entonces dentro de ese proceso tecnológico y con estas posibles líneas de desarrollo, aquí digamos que a través de esta presentación digamos, se propone esto que es el ciclo tecnológico, de donde nace como tal un proyecto, pues de una idea, ¿cierto? Entonces, si esa idea se va enfocando desde el ámbito académico, requiere también de unas bases de investigación, posteriormente iría evolucionando en su diseño y seguramente terminaría en un diseño evolucionado que se basa en unas pruebas de verificación del proyecto. Por ejemplo, en el caso de la Universidad La Gran Colombia tenemos muchos proyectos de grado en la Facultad de Arquitectura, incluso también tenemos proyectos desde la clase de innovación tecnológica, que posiblemente puedan llegar a alguno de estos puntos de desarrollo de su idea, pues, de la idea de los estudiantes, ¿cierto? ¿Cuál sería el caso ideal, el escenario ideal? De poder llegar a un prototipado. ¿Sí? En este punto ya estaríamos hablando más o acercándonos más a lo que implica un diseño de producto. ¿En qué casos pues no se va a llegar al prototipado? En el caso en que los estudiantes hagan exploraciones ya como de proyectos arquitectónicos. Pero nos damos cuenta que este componente técnico y tecnológico pues que cada vez tiene mayor fuerza, pues terminan este tipo de proyectos de desarrollos como materiales, de pronto diseño de dispositivos, diseños de alternativas, ¿sí? De productos. Así que digamos que ya habiendo llegado a un punto de desarrollo importante del proyecto, lo lógico sería que el proyecto, aun cuando los estudiantes pues ya se hayan graduado con sus proyectos, siguieran con su proceso de desarrollo del producto hasta llegar a un producto final y poder ver incluso posibilidades de emprendimiento. Sin embargo, digamos que cabe destacar que la ruta del proceso tecnológico que cada proyecto toma es diferente. En este caso, por ejemplo, podría pasarse de una idea de proyecto que ya tiene cierto nivel de desarrollo, aunque le falta esa maduración tecnológica, pero que podría iniciar con un diseño industrial y pues tratar de buscar una patente. También hay proyectos que, digamos, no pretenden buscar tanto como un beneficio comercial y también el interés es llegar a dar algún aporte de tipo, por ejemplo, social, otro tipo de aportes, y aquí también es importante porque entra ese tema de la transferencia tecnológica, que también pues es de aporte para la sociedad. Bueno, también digamos que se da la ruta en la que el enfoque que la persona, el estudiante o el investigador quiera tomar y es continuar realmente profundizando y generando productos de investigación
Entonces, pues es como otro de los pasos a los que se puede saltar, aun cuando, pues lo que decía, digamos que la maduración tecnológica se va dando ya un poco más lento. Y por último, pues la idea podría ser llegar también a un modelo de negocio, a un emprendimiento, ya que es a través del modelo de negocio donde podemos también potenciar y aprovechar nuestros proyectos, en muchos casos a través de la asociación con empresas, ¿cierto? Para que pues también tengamos como ese apoyo económico que nos permita realmente sacar adelante nuestros proyectos. Acá algo también que me gusta destacar es que muchas veces un proyecto, si no estamos viéndolo desde el ámbito académico, nace como un modelo de negocio en el cual la intención clara es poder comercializar algo, ¿cierto? Entonces desde el modelo de negocio es donde se empieza a ir como a pescar esa idea y que esa idea pues tendrá que pasar por otras fases de desarrollo, pero entonces pues digamos que esto haciendo alusión a que hay diferentes formas de recorrer este camino de producción tecnológica. Bueno, aquí aunado a lo que se acaba de comentar, lo que se quiere resaltar es que llegar a recorrer esas rutas de innovación y desarrollos requiere también de un apoyo que va a estar dado por redes de contactos, redes de asesores y en muchos casos pues también unas conexiones a nivel internacional. ¿Por qué? Porque estos proyectos y todos estos pasos que se recorren pues tienen también componentes, por ejemplo, legales, componentes técnicos que no se han resuelto, o componentes, por ejemplo, comerciales, si estamos hablando ya de pretender un emprendimiento, pues el emprendimiento quizás no tenemos la formación y tenemos que buscar también cómo asesorarnos con otras disciplinas o cómo llegar a apoyarnos. Entonces, creo que aquí estas son solo algunas de las profesiones con las que podríamos llegar a tener como esas redes, pero creo que hay muchos más roles con los cuales llegamos en ese camino pues a fortalecer nuestras ideas. Acá algo también que es muy importante es el tema de la autogestión, ya que va en nosotros también el gestionar nuestros proyectos y pues a veces digamos porque se quiere mostrar también ese proceso tecnológico, porque pues muchas veces el estudiante no tiene esa visión prospectiva en ese momento, en esa etapa, entonces pues digamos que esa es la idea también de este tema que estamos viendo, como el hecho de tener esa autonomía y poder ver un poco más a futuro, proyectar cuáles son esas intenciones que se tienen con nuestras buenas ideas. Bueno, así que ya con todo este panorama de lo que son los reticulados espaciales, el ciclo tecnológico, pues ya les voy a compartir un poco más del proyecto de investigación. Aquí se muestra a través de una cronología en donde todo parte desde unos antecedentes en el pregrado. Importante resaltar como siempre el trabajo del arquitecto e ingeniero Fray Otto, pues que ha sido, bueno, fue uno de los precursores en este tipo de investigaciones con sistemas eficientes y de bajo peso. Así que él empieza a hacer sus exploraciones también con películas de jabón. Así que desde el pregrado pues nace como esa inquietud por las superficies de área mínima que se logran materializar con estas películas de jabón, llegando a unas conclusiones, digamos que dentro de todo lo que se propone aquí es una breve muestra. Y bueno, aquí también hay que agradecer a todos estos maestros que nos han acompañado en nuestro proceso. Así que la arquitecta Marta Luz Salcedo, quien fue la directora del proyecto,
digamos que también fue la persona que me apoyó y realmente en lo que termina convirtiéndose el trabajo fue como en una exploración muy amplia, aun cuando ya se tenían antecedentes, el poder ver el potencial de estas películas, de estas superficies mínimas, en nuevas aplicaciones en proyectos arquitectónicos. Así que cuando eso fue más como una indagación, y una de las conclusiones más importantes a las que se logra llegar con el proyecto es encontrar cómo esas configuraciones que tienen formas organizadas podrían permitir que se retomaran y luego, digamos, que se llevaran a otras aplicaciones, como pasa aquí ya cuando se propone la tesis en la maestría. Y aquí también entran los aportes fundamentales del doctor Juan Gerardo Oliva Salinas, quien fue el director del proyecto. Y bueno, aquí digamos que ya teniendo un poco esa noción de estas nuevas exploraciones con las geometrías, el ver cómo esto se podía aterrizar a un proyecto de sistema de barras y nodos, en donde hay pues también algunas características de innovación. Por ejemplo, digamos que dado que no todas las caras son triangulares, algunos nodos sí son rígidos, digamos que es un sistema híbrido en el sentido que consta de nodos articulados y nodos híbridos. Y otra, digamos, de las propuestas allí de innovación era poderlo aplicar en estructuras de escala menor. O sea, en ese momento se estudió como, y todavía se sigue proponiendo como una estructura de 35 por 35 centímetros en su geometría general. Claro, digamos que también hay unos antecedentes de proyectos que ya han tratado de hacer estas aplicaciones en escalas menores. Bueno, posteriormente, digamos que la idea hubiese sido seguir con las comprobaciones de la estructura, y aquí también surge una etapa en la que estamos trabajando en otros proyectos. Digamos, en mi caso no estaba vinculada con investigación, entonces digamos que se inicia o se avanza en un proceso de propiedad industrial, de patente, aun cuando ciertas verificaciones pues están pendientes, pero a veces digamos que es bueno también nosotros tener como la claridad hasta qué punto queremos como cuidar las ideas o proteger ciertas invenciones, porque también digamos que ahí fue más un tema de no dejar vencer la novedad de la propuesta, de las novedades de la estructura, y por lo tanto digamos que por eso se procedió a avanzar con ese proceso, pero pues teniendo en cuenta que faltaban las validaciones, así que con la Universidad de la Gran Colombia ya se da la oportunidad de continuar con estas comprobaciones, en donde la idea pues era hacer pruebas de laboratorio de prototipos. Ahorita pues por fuerza mayor son fases que están digamos que suspendidas o en espera. Sin embargo, pues lo que se ha hecho con la investigación es aprovechar mucho más el tema de simulaciones, llegando sí a ciertos hallazgos en donde, digamos, esto implicaría hacer algunas variaciones básicas en la geometría, pero pues esto también son hallazgos importantes. ¿Qué se espera a futuro de la investigación? Pues continuar con la investigación creo que en todas las líneas que vimos, materiales, uniones. Algo importante pues ya también sería darle una aplicación en un espacio habitable. Y bueno, esto lo estamos haciendo también con el grupo que ahorita vamos a ver. Aquí pues retomando un poco el ciclo tecnológico, digamos que lo que se quería mostrar es la ruta que ha tomado el proyecto, y ahí es donde también lo digo como para que todos lo apliquemos en nuestras ideas. Es que la ruta no necesariamente pues siempre va a ser la misma para todos los desarrollos, ¿sí? Entonces era un poco más como terminar de mostrarles cuál ha sido el proceso que se ha tomado. Y bueno, ya por último, hablando de la investigación en la Universidad de la Gran Colombia, mostrar un poco del equipo.
aquí solamente estaría mostrando sobre pues, el tema de investigación de este proyecto, de esta columna, pero también digamos que hay un equipo mucho más grande de investigadores. Bueno, aquí la persona que lidera el grupo de Hábitat Tecnológico y Construcción, el arquitecto José Alcides Ruiz, quien nos acompaña hoy, y también un grupo importante de estudiantes que se han ido vinculando poco a poco a los semilleros. Para el caso de la investigación es el semillero Iteratius, y aquí pues también ellos están explorando un poco otras geometrías, el tema de posibilidades de nuevas uniones y materiales, y también hay un tema también que está surgiendo que es como no solamente quedarnos como con la parte de la exploración geométrica o los desarrollos de productos, sino también ese sustento que hay detrás de investigación y construcción del estado del arte. Por último, pues a modo de conclusión, esta nube de palabras en donde se destacan algunos conceptos importantes que hemos venido viendo con la presentación y que son más una invitación y como una idea de esperar que para todos quienes hoy nos acompañan pues puedan haber tomado algo para sus propias ideas, algo de esta presentación. Una de las conclusiones más importantes es la importancia de los docentes e investigadores en la producción e innovación de las estructuras no convencionales. Porque como vimos también con la presentación anterior, es a partir de la academia donde realmente muchos de estos desarrollos nacen y se consolidan y pueden llegar a dar aportes en proyectos reales, ¿sí? Entonces, como darle ese valor también, digamos, a todos estos docentes que nos han ido apoyando, y también lo hablo en mi caso, pues de las personas de las que he aprendido y tendré que seguir aprendiendo mucho más. Bueno, también la importancia de las redes, que ya lo mencionamos, de las conexiones. Esto va más para nuestros estudiantes. Es, bueno, qué temas realmente nos generan interés por investigar. Muchas veces ellos pues no van a tener como la idea clara desde el principio, pero sí saben que hay un tema que les apasiona, y esto es muy importante pensarlo, porque es un tema que nos puede acompañar gran parte de nuestras vidas y tenemos que estar dispuestos a que realmente nos interese, y si nos interesa realmente sí vamos a poder lograr y sacarle provecho y pues sacar muchas más cosas de allí. Y pues en ese sentido ya habría que, ya con el tema que cada quien le interese, pues tratar de buscar un enfoque en el cual se pueda desarrollar y pues apoyarse siempre con esa comunidad académica. Bueno, esto sería todo de la presentación. Muchas gracias a todos. Pues aquí especialmente el dato del correo para cualquier tipo de vínculo o contacto. Y bueno, arquitecto José Alcides, muchas gracias. Aquí concluiría con el tema. Bueno, muchas gracias, arquitecta Melissa. También de igual manera mis felicitaciones por la presentación y fundamentalmente por aspectos fundamentales que resaltaste en el trabajo. El trabajo con los estudiantes, que al fin y al cabo es como nuestra razón de ser de docentes, la relación de la investigación con esos estudiantes que pueden participar a través de los semilleros de investigación, el entender la tecnología también como parte de la arquitectura y sobre todo lo que les decía en el momento de la presentación, que tiene que ver con ese tema de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial y de los desarrollos tecnológicos también como parte del desarrollo y la formación del arquitecto. Entonces creo que desde ese punto de vista es importante resaltar el trabajo que tú estás desarrollando y también lo que mostrabas sobre las perspectivas, digamos, futuras, de poder visualizar lo que a través del trabajo del grupo y del trabajo tuyo se puede realizar con los estudiantes y a través del trabajo que pudiéramos estar haciendo con los investigadores también. Bien, entramos en esta fase final que tiene que ver con las preguntas y un poco conversar sobre los diferentes temas que ustedes han presentado. La primera pregunta la hace la historiadora Liliana Cortés, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, y va para el arquitecto Marcos Ontiveros. Y ella resalta, pues primero con una felicitación inicial, resalta lo que muestra el arquitecto Marcos,
sobre la relación entre el arte y la arquitectura. Y ella pregunta cuáles son las posibles relaciones que se pueden dar entre esas dos disciplinas de acuerdo con el trabajo que desarrolla usted, arquitecto Marcos. Bien. Gracias, Liliana, te agradezco tu felicitación. Sí, en efecto, la arquitectura está considerada como una de las bellas artes. No podemos negar eso en el ADN del arquitecto. Y yo creo que en ese sentido están perfectamente ligadas. Pero hay una cuestión muy importante en la arquitectura, que es un arte, pero que también es un oficio de servicio, ¿no? Entonces, cuando empezamos a construir buscando la forma por la forma misma y olvidamos al habitador, olvidamos al hombre a quien les tenemos que servir, es cuando empezaríamos a dejar de ser arquitectura y convertirse en escultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la arquitectura tiene su nicho en las bellas artes y es muy específico, no se puede desligar de ellas siempre y cuando mantenga ese enfoque de profesión o de actividad de servicio. Perfecto, arquitecto Marcos, muy ilustrativa su respuesta también. Y ese siempre ha sido como, desde cuando estudiamos en arquitectura, como el paradigma, ¿no? En entender la arquitectura como un arte y cómo los que nos gusta la parte tecnológica podemos como acercarnos a ese tema del arte a través de la tecnología. Y yo creo que a través de este tema de las estructuras no convencionales nos acercamos mucho porque entendemos cómo hoy el comportamiento estructural, cómo se da ese comportamiento y cómo eso se refleja también en el tema de la forma. Para la arquitecta Melissa nos preguntan en relación con el trabajo que desarrollan los estudiantes desde los semilleros y también la parte académica, la parte de docencia. ¿Qué mensaje tiene usted para los estudiantes que quieren ir por la línea de la tecnología y sobre todo las perspectivas que pueden tener dentro del campo profesional a este respecto? Ok, bueno, pues lo primero, como les decía, es estar en redes de contactos. Creo que las mejores redes que podemos tener, incluso profesionales, son las de nuestros docentes. Entonces, invitarlos a que se vinculen a los temas de semilleros. Y a veces, digamos que esa ruta tecnológica que vemos en donde nos podríamos proyectar luego, como dices, profesionalmente, o donde nos podríamos proyectar con alguna alternativa de modelo de negocio, no es tan clara realmente desde el principio. Así que es muy interesante a lo que me refería en la presentación de ese pensamiento prospectivo que se adelanta a futuro, a dónde puedo llegar, pero tampoco es una preocupación por correr, creo que no es una carrera, yo creo que es un proceso que hay que disfrutarlo mucho y aprender en el camino, y creo que también ese proceso, ese tránsito un poco a veces de pronto no tener como la ruta tan precisa, también nos va a permitir encontrar mayores nichos y potencial. Porque realmente es en esos momentos de espacio que damos a nuestra mente después de haber, no sé, investigado, de haber hecho, de haber hablado con otras personas. En esos tiempos de receso creo que es donde viene más el tema de la creatividad. Y hoy en día no solamente se requiere la creatividad en términos de diseño, sino que también se requiere la creatividad en términos de plantearnos un mundo diferente que dependa más de nosotros mismos, de lo que hagamos como comunidad, porque pues no nos vamos a quedar esperando que ciertos temas que a través de la innovación se podrían llegar a mejorar, pues digamos que deriven más de voluntades que no dependen de nosotros. Entonces creo que ahí el tema de la gestión es bastante importante y el tema del interés y la creatividad, ¿no? Claro, arquitecta Melissa, muchas gracias. Pues eso lo veíamos también con el arquitecto Marcos, que nos mostraba ese trabajo de cooperación no solamente con los estudiantes, sino también con otras entidades, ¿no? Eso es fundamental. El poder desarrollar este tipo de proyectos pues implica la participación de muchas personas con objetivos comunes y fundamentalmente con la posibilidad de acceder pues, a mayor cantidad de recursos. Arquitecto Marcos, una pregunta que tiene que ver un poco
con un evento que nosotros realizamos anualmente, que es el Congreso Internacional de Ecociudades. Dentro de un mes estaremos en pleno evento, y que este año tiene que ver con arquitectura de emergencia. Este tipo de soluciones estructurales y de cubiertas ligeras que usted también plantea, ¿cómo lo ve reflejado en este tema de las arquitecturas de emergencia o de soluciones, digamos, temporales, pero que puedan atender unas necesidades inminentes, fundamentalmente para personas con algún tipo de vulnerabilidad? Sí, no, creo que las estructuras ligeras es una posibilidad práctica, real, económica, cuando se logra hacer en un sistema de producción, como lo comentaba Melissa. O sea, no vas a diseñar una estructura ligera para una sola posibilidad, sino buscar el módulo, y justo estás en la pantalla, el fondo de pantalla que está atrás de ti, José, es el Modunam, y ese fue diseñado para ese fin. Y actualmente tenemos dentro de proyectos de investigación, tanto del doctor Dino del Cueto como del doctor Juan Gerardo Oliva, la encomienda de buscar otras alternativas, no solo con arquitectura textil, sino con barras y nodos, o arquitectura de cascarones tabicados o de cascarones de concreto, este tipo de soluciones prácticas, rápidas, y que se puedan aplicar a situaciones de emergencia. Sí, interesante, claro, porque nosotros, digamos, las características que tienen este tipo de estructuras pues son muy afines a las necesidades que se plantean en una situación de emergencia, ¿no? Fácil transporte, son livianas, fácil de armar, de respuesta rápida, y eso pues obviamente da unas posibilidades grandísimas en este aspecto. Arquitecta Melissa, ¿cómo ves la paradoja que se presenta entre lo que se debería definir entre la sostenibilidad y los desarrollos tecnológicos? Normalmente la tecnología a veces pareciera ir en contra de todo este concepto de sostenibilidad, pues por las características de materiales y los procesos que desarrolla en sí. Entonces, ¿tú cómo ves ese efecto? Sí, ok. Bueno, pues este es un tema también bastante amplio de mirar un poco, de revisar. Yo creo que tiene que ver mucho como con la conciencia, y lo veíamos hace unos días en una de las conferencias que se dieron también a través de webinars, que es de las posibilidades tecnológicas. Entonces, si comprendemos las posibilidades tecnológicas de cada territorio o de cada comunidad, digamos que ya ahí hay una base de ser realistas con que realmente podemos trabajar. Por ejemplo, el tema de las tecnologías apropiadas, de las tecnologías que se dan en esos contextos lejanos, en donde realmente a veces es mucho más práctico lo que la gente propone o los desarrollos modestos, que realmente llegar pues con dispositivos o tecnologías que no tengan viabilidad a futuro, ¿cierto? Que no se puedan llegar a utilizar sino por un corto periodo y de pronto ya dejan de ser útiles. Por otro lado, también el tema de que la concepción que podemos llegar a tener siempre que pensamos en tecnología, rápidamente yo creo que pensaríamos en un dispositivo, en una tablet. No, la tecnología también va pues en el conocer también los materiales naturales y los materiales elaborados, digamos, o los dispositivos con mayor elaboración, con elaboración industrial, y poder diferenciar cuándo es más óptimo en cierto contexto el poder utilizar estos dispositivos, ¿cierto? Que también pueden darnos aportes, por ejemplo, en una edificación con características domóticas, donde seguramente digamos, el control de los sistemas nos va a permitir también ahorrar energía, encender y apagar ciertos elementos cuando se requieren. En ese caso, pues hay un aporte, ¿cierto? Pero en otros casos, realmente ver cuándo estas alternativas de tecnologías, de sistemas pasivos, o incluso pues de incorporación como digo, de estos materiales tradicionales o naturales, pues también digamos que son tecnología, pero no son digamos de alto impacto, y en ciertos contextos son más oportunos. Entonces creo que es un tema más
también complejo, pero pues más o menos esa es como mi visión al respecto. Gracias, Melissa. Sí, yo agregaría una cosa adicional y es que precisamente el conocimiento de los materiales naturales y demás nos lleva al saber ancestral, ¿no? O sea, a veces los profesionales, y más cuando nos metemos en la parte de tecnología, como que despreciamos un poco eso porque pensamos que tecnología es solamente lo que viene ahora o lo que va a venir en el futuro, pero nos olvidamos de lo que hubo en el pasado, que en muchos casos incluso nos da grandes ejemplos de respeto por el medio ambiente y de este tema de sostenibilidad. Arquitecto Marcos, una de las cosas que siempre uno se pregunta es la evolución del tipo de materiales que se pueden utilizar para este tipo también de estructuras, ¿no? De cubiertas ligeras o estructuras no convencionales, dado que también la tecnología desde el punto de vista de desarrollo de los materiales ha evolucionado. ¿Ha habido algún cambio en los últimos tiempos sobre ese tipo de materiales? Porque yo recuerdo cuando estudié mi maestría en construcción que pues uno veía nuevos materiales como las aramidas, como este tipo de cosas, el Kevlar, todo este tipo de cosas para poderlas utilizar dentro de estas características constructivas. Pero digamos en el último tiempo, ¿qué materiales ustedes manejan o saben que existen para tenerlos presentes en este tipo de construcciones? Ya, sí, bueno, el tema de materiales es prioritario, es importantísimo en el desarrollo de la tecnología, en mejorar los sistemas y en hacerlos más durables, más limpios, más sostenibles, y en ese sentido hay como dos vertientes. Siempre es lento el tema de los materiales porque, bueno, hay toda una industria que tiene que irse sucediendo las cosas, como bien nos lo platicaba Melissa. O sea, no es cuestión de que inventas algo, sino esa idea tiene que evolucionar, tiene que patentarse, tiene que llegar a una producción en masa para que realmente esté disponible para los que podemos diseñar con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay materiales como los que tú mencionas, Kevlar y este tipo de plásticos o de aramidas que están ahí, pero la producción en masa o la venta en masa todavía no los hace tan asequibles a este tipo de arquitectura. Hay ejemplos de proyectos que sí los utilizan, pero bueno, son puntuales, muy específicos de materiales y demás que habrá que manejarlos así. Pero por otro lado hay un tema de buscar materiales sostenibles, buscar materiales, como tú bien lo comentas, regresando las posibilidades de materiales biodegradables, ¿no? Biocompuestos, y en ese sentido el equipo del laboratorio ha tenido un gran apoyo de la doctora Magdalena Trujillo, que dicho sea de paso fue la primera doctora en ingeniería mecánica en México, una mujer excepcional, generosísima con su conocimiento, y que nos ha apoyado mucho en generar el tema de materiales, buscar biocompuestos en un momento dado con fibras naturales, hacer algún tipo de aplicaciones para arquitectura textil, o por ejemplo este nodo, que es un desarrollo como lo comentaba Melissa, que el tema de barras y nodos, tienes dos cosas que hay que solucionar bien, ¿no? Entonces es un nodo inyectado con un polímero que se genera como idea en el laboratorio y se empieza a trabajar con los compuestos, con las posibilidades químicas y de inyección que nos platica, lo que nos aporta esta Magdalena. Entonces, bueno, en ese sentido se abren un sinfín de posibilidades, que en el bambú existen también esas posibilidades y la cosa es ponerse a chambear en todo ello. Claro, desde luego, lo que hablamos hace un momento, esto implica trabajo, implica equipo, implica lo que usted dice, generosidad en la transmisión del conocimiento, porque para que el conocimiento evolucione, pues se requiere que existan esas personas generosas que no se quedan con el conocimiento, sino que buscan que se desarrolle a través de las nuevas generaciones, y eso es muy importante. Y un poco unido con eso, yo le planteo, ya cerrando un poco las presentaciones de la arquitecta Melissa, ¿cuál es el proceso del trabajo con semilleros a partir de lo que tú estás desarrollando de investigación? O sea, ¿cuál sería el proceso un poco para socializar
con los estudiantes que nos están viendo en este momento, que son de la Universidad de la Gran Colombia y eventualmente de otras universidades que también pues está abierta la posibilidad que se puedan vincular. ¿Se puede aquí, Melissa? Ok, vale, listo. En cuanto a semilleros de investigación, pues digamos en estos momentos la Universidad de la Gran Colombia, digamos que lo hemos visto y digamos que han resaltado el trabajo de la universidad también, o universidades incluso en otros países sobre el tema de semilleros de investigación, porque sí se ha hecho un trabajo importante. Realmente, digamos que parte mucho del interés de los estudiantes, entonces es más como el hecho de nosotros poder socializar esta información y mostrarles esas rutas que ellos pueden llegar a recorrer, pero básicamente es más que a través de estos escenarios los estemos invitando a través también pues de las clases, digamos que en mi caso la clase de innovación tecnológica, el poderlos invitar, no necesariamente siempre a nuestros semilleros, digamos que también compartirles, porque es importante que sea como por vocación de tema, de interés. Entonces, realmente no todos los estudiantes van a tener el mismo perfil, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, como vimos en el semillero que están haciendo ahorita para la investigación, Iteratius. También hay una propuesta de un estudiante de empezar como desde un enfoque investigativo sobre este tipo de estructuras y reconstrucción del estado del arte. Entonces creo que sí es importante que cuando hagamos esa invitación a los estudiantes, ellos puedan también tener alternativas y nazca muy desde ellos. Digamos que nosotros los cultivamos como esas semillitas, pero realmente es un interés también que como una respuesta como de parte y parte. Entonces es más una invitación realmente. ¿Y qué pasa aquí? Que empiezan a haber oportunidades como de intercambio, de participación en eventos, digamos precisamente que estamos hoy conectados con público de México. La universidad también ha tenido intercambios del programa Delfín, muy relacionado allá con ese país. Entonces creo que hay muchísimas oportunidades que no se pueden ver, digamos, cuando no estás realmente cerca de la comunidad en donde se están moviendo las investigaciones. Perfecto, arquitecta Melissa, sí, claro. Este tipo de eventos, más allá de presentar investigaciones y avances, digamos, lo que buscan es motivar a los estudiantes para que puedan iniciar su carrera investigativa, o sea, su carrera de formación como investigadores. Entonces, pues obviamente están cordialmente invitados para contactarse no solamente con la arquitecta Melissa, sino con el grupo de investigación Hábitat Tecnológico y Construcción de la Facultad de Arquitectura para vincularse al trabajo de semilleros. Muchas gracias, arquitecta Melissa. Bien, ya para culminar, una pregunta que tiene que ver un poco también con curiosidad y un poco desde el punto de vista académico, con saber de qué se trata. Para el arquitecto Marcos, ¿cómo es el tema de la especialización de cubiertas ligeras? O sea, es interesante porque estamos hablando de toda una especialización que solamente aborda ese tema, y entonces nos gustaría conocer un poco cómo es la estructura y cómo es el desarrollo de este tipo de formación. Sí, por supuesto. Es un primer nivel de posgrado, está inscrito en el posgrado de la UNAM. La UNAM tiene especializaciones que son de un año, maestrías y doctorados. Entonces, las especializaciones tienen un perfil profesionalizante. Es como sería un máster, por ejemplo, en España, de un año. Tenemos clases todos los días, todos los días de la semana laboral, de 7 de la mañana a 10, 11 de la mañana, y bueno, es un enfoque, como te comentaba, profesionalizante. Justo en la especialización en cubiertas ligeras hay clases de mecánica, de geometría, de arquitectura efímera, de diseño, y todo eso va formando a los chicos. Entonces cualquier arquitecto titulado, ingeniero, diseñadores industriales, les comentaba que alguna vez hemos tenido, pueden
aplicar para ello. La página está dentro de posgrados de la UNAM y la podemos subir eventualmente al YouTube con un comentario. Claro, perfecto. Bueno, digamos que ya damos el cierre a estas presentaciones y un poco a este espacio académico, agradeciendo nuevamente al arquitecto Marcos Ontiveros por compartirnos todo su conocimiento, por intercambiar ideas, por conocer un poco. La UNAM es tan grande que uno no termina de conocer los docentes o la gente que trabaja muchas veces en los mismos temas que trabaja uno, pero que no se entera. Nosotros, no solamente como país, sino también como institución, tenemos muchas afinidades con México. Aquí hemos traído docentes de la UNAM inclusive para trabajar sobre diferentes temáticas, sobre todo en la parte de tecnología. Nuestros pueblos, digamos que son hermanos hasta de las circunstancias de la vida también que vivimos, y pues este espacio pues sirve para un poco este intercambio de ideas y fundamentalmente para ver en perspectiva qué otros espacios podríamos tener al respecto. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema del trabajo con bambú, que nosotros también trabajamos, entonces fíjese que ahí tenemos unos puntos de encuentro que pueden ser muy interesantes para desarrollos futuros. Entonces, bienvenido, arquitecto Marcos, muchas gracias por todo, gracias por su tiempo, por su atención, por los invitados que vinieron también en parte en su nombre de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues nada, esperamos que en próximas oportunidades lo podamos tener aquí con nosotros también. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias, arquitecto Marcos. Arquitecta Melissa, también muchas gracias a ti por tu presentación, por todo lo que nos has socializado, el trabajo con los semilleros. Y pues nada, esperamos volvernos a encontrar próximamente en otro espacio académico que nos pueda permitir conocer más cosas de tu trabajo. Claro que sí, muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, gracias a todos los que nos vieron desde cualquier parte del mundo, porque hay gente que incluso está fuera del continente americano que nos ha saludado por YouTube. Obviamente a todos los que están en América Latina, que nos ven a través de este canal, y que de alguna manera también han tenido contacto con nosotros en otras oportunidades y otros eventos. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Esperamos poder llevar nuevos eventos de estas características próximamente. Los invitamos para el día miércoles 14 de octubre a las 6 de la tarde para el webinar que tiene que ver con el semillero de investigación o los semilleros de investigación del Grupo Hábitat Tecnológico y Construcción, mi proyecto desde el semillero. Entonces, una cordial invitación, y a finalizar el mes de octubre y principios de noviembre estén atentos a nuestro Congreso Internacional de Ecociudades. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.